mucho gusto poder saludar a la cabeza del sector turístico en nuestro país, al secretario de Turismo, Enrique de la Madrid. Secretario, ¿cómo está? Feliz fin de semana, feliz año, todavía se vale. Muy buenos días. Yo todavía se baile, Jaime, todavía aquí, todo enero vale todavía desearnos muy feliz año para todos los mexicanos y para ti. Igual, secretario, le deseamos lo mejor para este inicio de 2016, que lo inicia muy bien con números. Sé que todavía son algunos números, no tanto datos oficiales, pero sí, hemos visto el turismo cómo se ha consolidado a lo largo del 2015. México retomó nuevamente los 10 primeros lugares. Hemos visto noticias muy importantes como esta del New York Times, de los 52 lugares donde hay 3 mexicanos, que eso también es de llamar la atención. El número de divisas que están ingresando, la gente que está alrededor del turismo. Secretario, ¿por dónde le gustaría comenzar? Sí, como no, Jaime, pues primero tienes toda la razón. Yo creo que primero como lo estás mencionando, así como ha ocurrido prácticamente en los últimos 3 años, sin tener las cifras ya últimas del año 2015, pinta que también fue un gran año. Debimos haber terminado arriba de 31 millones de visitantes del exterior, más de 70 millones de mexicanos viajando por el país, una derrama también histórica arriba de los 17 mil millones de dólares, pero lo importante también, Jaime, es que esto se ha venido repartiendo a lo largo del país. No está solamente concentrado, digamos, en la Riviera Maya, en Vallarta, Nayarit, en Los Cabos, sino que también tienes destinos como la propia Ciudad de México, que como bien señalas, sale como número 1 de los destinos recomendados por el New York Times para viajar en el mundo, número 1 en el mundo. Hablamos también de ciudades como Monterrey, que están creciendo bien, León, Mazatlán, que se ha venido recuperando. Entonces, la buena noticia es que el turismo va generando cada vez más oportunidades de empleo para los mexicanos. El otro me mencionaba, o me mandaba una académica, me mandaba una serie de recomendaciones y me dijo una frase que me gustó. Me dijo, mire, usted no tiene que estar desarrollando, o no tiene que estar más pensando en desarrollos turísticos, sino más bien el reto es cómo desarrollar el país a partir del turismo. Y creo que ese es el punto. Es un sector económico muy importante, es un sector que hoy representa el 9 del PIB, pero lo más importante es que es un sector que ofrece oportunidades de empleo para los mexicanos. Es el que de los sectores que emplea a más mujeres, por lo que aquí no es necesaria una política de género, porque de entrada cerca del 60% de quienes trabajan en el sector turismo son mujeres, y también viene siendo muchas veces la primera entrada de trabajo para los jóvenes, Jaime. ¿Cuáles son los retos? Los retos es que consolidemos a este sector en todo el territorio nacional como uno de los principales motores o sectores económicos, como una de las principales áreas de oportunidad de empleo, y creo que ahí está también la gran oportunidad para nosotros, una ubicación geográfica extraordinaria para estos efectos, al lado de la economía más grande del mundo, al lado de los emisores de turismo más grandes. Más de 50 millones de norteamericanos viajan al mundo y este va creciendo, y de esos que viajan, prácticamente cerca del 18% lo hacen a nuestro país. Secretario, ¿cómo debemos leer la llegada, más allá de la espectacularidad que representa que el avión más grande, comercialmente hablando, del mundo, aterrizara hace algunos días en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, siendo la segunda ciudad, porque bueno, ya había aterrizado y ya hay también planes para que aterrice en el aeropuerto de Cancún, también aquí en la República Mexicana? ¿Cómo debemos de leer estas acciones de que aerolíneas, que países y que la industria aérea se esté fijando en México? Porque me imagino que para decidir que este avión, que no hay tantos en el mundo, decidan que llegue a la Ciudad de México es porque está dejando de llegar a otro lugar, ¿eh? Así es. Lo estás leyendo bien. Una de las explicaciones por las cuales el turismo en México ha venido creciendo en los últimos años es porque hemos venido también como país mejorando la conectividad. O dicho de otra forma, hemos podido aumentar el número de vuelos internacionales que llegan a México, se han aumentado los lugares de donde vienen, también está aumentando los destinos a donde podemos salir de México al mundo, y también está aumentando la conectividad al interior del país. Y la conectividad es fundamental, te voy a explicar por qué. De los 31 millones de extranjeros que vienen a México, más o menos la mitad llega en avión. Pero esos que llegan en avión explican el 80% del gasto turístico de los extranjeros en nuestro país. Quiere decir que vamos tras del turista del avión. Ese es el que consume, ese es el que deja mayor derrama económica, y creo que así hay que leer la llegada del A380 de Air France como el seguir profundizando en líneas aéreas, en rutas, y bien señalas, según me explicaron los directivos de Air France,
este avión volaba en Asia. Y decidieron los directivos pues cerrar esa ruta o cambiar de vuelo de avión y mandar a México. Uno de los grandes programas que tiene la Secretaría de Turismo, estamos platicando con Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, es sí, México es muy amplio, tiene muchas playas muy bonitas, pero también, secretario, han estado haciendo esfuerzos muy importantes y creo que también muy exitosos para ofrecer más allá del sol y playa. Pueblos mágicos, me podría quedar con ello. La ciudad es patrimonio. México se coloca como un atractivo grandísimo para estas menciones de la UNESCO. ¿También se está trabajando en esta dirección? Sin duda también. Hay que reconocer primero que el tema de sol y playa sí es tremendamente atractivo en nuestro país. Una, porque tenemos de las playas más hermosas, tenemos un clima muy bueno, y también hay que reconocer que muchas veces cuando vienen los extranjeros, sobre todo los norteamericanos, lo hacen en las temporadas en donde ellos tienen más frío. Huyen del frío. Huyen del frío. Entonces, primero, por definición, las áreas propiamente de sol y playa en México siempre serán muy atractivas y las más demandadas. Pero bien señalas también que México tiene otras áreas, oportunidades estupendas, tiene zonas coloniales, ciudades como Guanajuato, como Zacatecas, tiene también montaña, tiene áreas protegidas. Y entonces aquí el reto, y está ocurriendo, es también llevar mucho más turismo a otras partes del país, y repito, no solamente del exterior, sino nacional. Nacional es muy importante. El turismo nacional, además de que es el más numeroso, y explica en sí mismo el 80% del valor de todo el turismo, pues es además el más estable, es el que cuando a veces han caído los visitantes del exterior, es el que permanece. Y sí, programas como, por ejemplo, como Pueblos Mágicos, que ya existen 111 en el país, es un programa donde se combinan recursos del gobierno federal, de los estados y de los municipios, precisamente para mejorar la infraestructura de esos que se acaban nominando pueblos mágicos porque cumplen con características, con historia, con capacidad de recibir a turistas, porque tienen conectividad. A eso se les va metiendo más infraestructura, justamente con el propósito de que puedan recibir más turistas en esos destinos y mejorar con ellos sus oportunidades de empleo. Pueblos Mágicos es para nosotros de los más emblemáticos, pero los estados también están haciendo sus esfuerzos. En el México, por ejemplo, hablan de pueblos con encanto. A todos los lugares donde voy yo de gira de trabajo, todos están haciendo algo, rutas, la ruta de los viñedos, la ruta del mezcal, la ruta de las artesanías, en todos la ruta, por ejemplo, la costa del Pacífico, ahora que estuve en Oaxaca, en todos lados afortunadamente están haciendo algo porque se dan cuenta que es algo de lo que contribuye a mover sus economías y a generar empleo en sus estados. México llegó a colocarse como uno de los destinos más atractivos en cuanto a cruceros. Tuvimos un pequeño bache hace algunos años. ¿Ahí qué nos puede comentar? ¿Cómo se ha trabajado con destinos como Mazatlán, la costa del Pacífico? Tengo entendido que Cozumel sí es uno de los más, que tiene sus números pues más cercanos a niveles récord, ¿no? Sí, Jaime, tienes razón. Mira, el caso de Cozumel sí es excepcional, porque Cozumel recibe algo así como 4 millones de cruceristas al año. Y es porque forman parte, entre otras cosas, pues de una ruta del Caribe que es también muy atractiva, de la costa este de los Estados Unidos, no solamente de Miami, sino de un número muy importante, cuando menos una decena de puertos de la parte del Golfo de los Estados Unidos o de la parte este, salen muchos cruceros y van a la ruta del Caribe. Y el Caribe es muy atractivo, y por eso también Cozumel le va tan bien. Y luego ya los que están en Cozumel son cruceros normalmente como de 8 horas y hacen visitas en la propia isla o pasan enfrente, incluso llegan a Chichén Itzá, llegan algunos a Mérida. Entonces, 4 millones son los que llegan a Cozumel, y ahí lo que desearíamos es hacer cosas para que pudieran incluso quedarse una pernocta, porque también quedarse una noche más valdría más. Pero tiene razón en lugares como Mazatlán, que en algún momento llegaron a quedarse en cero. Con temas de la inseguridad y la percepción de inseguridad en ese lugar, llegaron a quedarse en cero. Y el año pasado también tuvieron una muy importante recuperación de cruceristas, si no falla la memoria, quizá arriba de 400,000, si no es que más. Y ahí va, esto también recientemente en Baja California Sur, con proyectos interesantes de hacer muelles, para que entonces ahí del otro lado, los cruceros que vienen de la costa oeste, de San Diego, de por ahí de los Estados Unidos, puedan hacer más paradas en México y hacer toda una ruta. Cruceros es importante, en Mazatlán lo ven incluso como una manera de promover el destino a los propios hoteleros. Entonces se está recuperando y también nos importa mucho ese segmento de turistas a nuestro país.
Secretario, ¿cómo trabajan en coordinación con sus pares de los distintos estados, de las distintas entidades, en ferias tan importantes como Fitur, las que se celebran en el mundo? Me salta a la mente la que viene dentro de muy pocos días en España, lo que se hace en Alemania, estas ferias donde los stands de México luego son muy coloridos y hay mucha gente ahí haciendo negocio. ¿Cómo trabajan ahí de la mano? Sí, Jaime, qué bueno que lo preguntas, porque en muchos temas luego los viajes internacionales no siempre se entienden por parte del público y es comprensible, pero ferias como estas, como la Feria de Fitur, que es la semana que entra, la Feria Internacional del Turismo en Madrid, en España, que además para nosotros es una de las más relevantes, porque muchos de los turoperadores, y los turoperadores son las agencias, son las empresas que precisamente ofrecen nuestros destinos. Ellos vienen a México o nosotros vamos allá, ellos ahí conocen nuestros paquetes, digamos los programas, los destinos, y esos paquetes son los que ellos ofrecen a sus clientes. Por eso a nosotros los turoperadores son importantísimos. Nosotros no podríamos llegar a los ingleses en directo, a los norteamericanos, a los franceses, si no lo hiciéramos a través de estas grandes empresas, y precisamente en las ferias de turismo lo que se hace es que se negocian los paquetes, se dan nuevas opciones, nuevas ofertas. Entonces el gobierno federal, en este caso la Sectur, pone un pabellón a través de de CPTM, del Consejo de Promoción Turística de México, es el organismo en México, todo apoya la promoción del país, pone un buen pabellón grande, con cosas vistosas del país, y además ahí también tenemos pequeñas oficinas donde, entre otros, los secretarios de turismo de los estados también pueden concertar citas con los clientes. A veces los estados, y es normal que lo hagan, ojalá que cada vez lo podamos hacer más organizado, también ponen sus propios, digamos, pabellones o algunos módulos, pero normalmente estamos apoyándonos todos para que puedan hacer su promoción. En esta ocasión, que sale la semana que entra, la Secretaría de Turismo va a ofrecer una cena, además del pabellón y la inauguración del pabellón, una cena para un grupo de empresarios de de turismo, sobre todo españoles, que acuden a esa feria, y también ofreceremos una comida ahí más bien para otro segmento, más bien de empresarios en general, y para hablar también de la evolución de la economía. Son momentos de venta del país, y la verdad es que yo en lo personal tengo una reunión apretada la semana que entra con turisteros, con hoteleros, con gente que ha invertido en México, con gente que queremos que invierta. Son reuniones para ir a tratar de cerrar y amarrar negocios, claro. Eso es lo que son. Pues secretario, qué gusto poder platicar con usted, un placer, un honor poder platicar esta mañana, este sábado, y pues le deseamos lo mejor, mucho éxito, porque de la mano del éxito que usted encabeza, pues hay más de 9 millones de personas que dependen del turismo en este momento en nuestro país, y bueno, pues hay que empujar en esta agenda que es de las que está dando buenos resultados. Un fuerte abrazo y nuevamente feliz y estupendo 2016. Gracias, Jaime, por la oportunidad, saludos a tal auditorio.